Lamentablemente no tengo buenas noticias. Yailin continúa en este centro penitenciario, justo luego de que ayer fuera arrestada por presuntamente encontrarse 2 armas de fuego en un vehículo de su propiedad. Yailin, la más viral, continúa arrestada luego de que ayer agentes del orden, en un operativo... Que le encontraron 2 ¿Quieres saltar también o no? Estamos bien. Yo salto. Ok, ya salté. Encontraron 2 armas de fuego en su auto. Ok, pero yo pensé que esto iba a ser Raúl y la iban a revisar, iba a dar, iba a testificar y que todo iba a estar bien, pero señores, según los abogados de la cantante, una de las personas que viajaba con la cantante dijo que las armas eran de su propiedad, pero el Ministerio Público no admite esa declaración. Vamos a pasar en vivo con Moisés Salce para que nos cuente lo que está pasando. Moisés, pensamos que esto se iba a solucionar mucho más rápido de lo que ha pasado. Ya la soltaron, ¿no? Hola, ¿qué tal Lili? Hola, ¿qué tal Raúl? Así como apuntan, me encuentro en las afueras del centro penitenciario de San Luis. Y no, Raúl, lamentablemente no tengo buenas noticias. Yailin continúa en este centro penitenciario, justo luego de que ayer fuera arrestada por presuntamente encontrarse 2 armas de fuego en un vehículo de su propiedad. Aquí ella continúa y tengo información que estará ahí todavía hasta mañana, cuando precisamente estamos esperando que el Ministerio Público presente oficialmente las medidas de coerción en contra de Yailin, la más viral. Desde tempranas horas han estado aquí visitándola sus abogados, también han estado aquí a las afueras de este centro penitenciario de San Luis, sus fanáticas pidiendo justicia. Algo interesante destacar que parte de su equipo de manejo estuvo esta tarde aquí y no le permitieron entrar. Ella quería ingresar para llevarle unos artículos personales a Yailin, la más viral. Hay varios escenarios que se pueden presentar y que todo se está agravando al parecer, pero a continuación vamos a ver más de todo lo que está ocurriendo con Yailin, la más viral, y este nuevo problema con la policía. Yailin, la más viral, pasó la noche tras las rejas en la cárcel de San Luis, a las afueras de Santo Domingo, luego de ser arrestada por presunta posesión ilegal de armas de fuego durante un operativo policial. Al momento de la detención, la cantante estaba acompañada por 2 personas cuyos nombres no han sido revelados por las autoridades. Ella estaba con su equipo de trabajo realmente, pero uno de los que estaban allí, que fue también a presentar, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que esas armas le pertenecían a él y que la puso allí sin consentimiento de ella. Es importante señalar que aquí sencillamente se está atacando a una figura donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar. El Ministerio Público sabe quién es el dueño. El Ministerio Público no lo quiere ni siquiera escuchar. Cabe señalar que la ley en República Dominicana establece que la Fiscalía tiene 48 horas para formalizar los cargos contra la cantante, y todo parece indicar que la situación se pudiera complicar, pues la posesión ilegal de armas de fuego es considerada un delito penal sancionado con varios años de cárcel o multas económicas, dependiendo el tipo de arma y las circunstancias en que fueron ocupadas. Estas 48 horas precisamente vencen mañana al mediodía. Algunos escenarios que expertos legales vislumbran de lo que pudiera ocurrir con Yailin, la más viral, es que en el peor de los casos pudiera enfrentar entre 3 años a 5 años de cárcel. Pero por ahí hay un fuerte rumor de fuentes que se han acercado a nosotros, que nos han dicho que el Ministerio Público pudiera presentar el pago de una garantía económica e impedimento de salida. Justamente también tengo información precisa de que Yailin se encuentra muy mal, afectada, ha estado llorando porque ella entiende que ha sido injusto todo el trato con todo lo que tiene que ver con este caso y ella como artista. Y justamente quiero también presentar, aquí están parte de su fanaticada, el Team Chivirica. Aquí están ellas que han llegado desde tempranas horas. Ellas me cuentan que han estado apoyando a Yailin desde la Fiscalía, que es en otro centro cercano de aquí, y también se han dividido para poder estar en ambos lugares. Aquí están ellas piden justicia precisamente. Sí.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny, aquí estamos apoyando a la más viral, somos su fanática porque creemos que se está haciendo una injusticia con ella. Ya es hora de que en este país se ponga un stop, porque cada vez que en el país sucede algo, siempre usan al más débil para hacer cortina de humo. Entiendo. Y ya basta. Y queremos justicia y queremos a Yailin libre y sin ningún tipo de cargo, ni que le pongan impedimentos de salida ni nada. Ahí está. Regresamos al estudio. Nosotros continuaremos precisamente en esta cobertura especial para brindarle a ustedes todos los detalles de lo que desde ahora hasta mañana ocurra con esta artista urbana de República Dominicana. Si tienen alguna pregunta en el estudio, sí, Raúl y Lili. Yo estaba preguntando que si ella era la abogada de ella, pero no. Pero déjame preguntarte una cosa. Esto es una situación seria. No la han soltado, pero el hecho de tener... ¿Tú te acuerdas que hay varios artistas que han ido presos y han pasado tiempo, no solo artistas, sino managers de artistas, por el hecho de tener... Sí, Raúl, mira, te cuento el proceso. En estos momentos están en las investigaciones, prueba de balística para determinar si las han tenido que ver con algún delito o alguna muerte. Esto agravaría muchísimo más el caso de Yailin. Pero aparte, lo que aquí se ha especulado en redes sociales es que han querido, según los abogados, no han querido recibir el testimonio de una de las personas que andaba con Yailin, que se responsabiliza y dice que es el dueño de estas armas, Raúl. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me imagino que efectivamente que aquí faltan detalles. Que ojalá que salga de esto bien, porque aquí tiene que faltar detalles, Raúl, y tiene que faltar algunos detalles que no sabemos, porque para que el ministerio... No, Moisés, gracias. Yo pensé, Lili, ayer, que como estaban diciendo que las marcas eran de los guardaespaldas, que ella va y sale de la cárcel en el mismo día, pero ya es una situación que se complica. Todos pensamos, porque obviamente se estaba diciendo desde ayer que la persona que la acompañaba había dicho que esas armas eran de él o de ella. No sabemos quién es la persona porque no se ha identificado públicamente, pero dicen que no han querido ni escuchar esa declaración. Las autoridades tienen que estar haciendo sus, no sé, buscando, Raúl, como dijeron ahora, si esas armas se han usado en algún delito, si están a lo mejor mezcladas con algún tipo de crimen. Y sabremos, creo que tienen 48 horas, o sea que todavía queda un día más para nosotros saber qué está pasando con este caso. ¿Y te acuerdas que Piña pasó mucho tiempo, Piña, sí, en la cárcel en Puerto Rico por el problema de las armas? Ya salió y está súper bien y todo bien, pero pasó, oye, tenía buenos abogados, tenía todo, pero tuvo que cumplir la sentencia. Eso es un delito, en Estados Unidos. Fuerte, fuerte allá. Así que vamos a ver qué pasa.